Gracias, bueno, gracias a Marta y a Brenda por estar esperando aquí que comience la transmisión y disculpas porque hubo fallas técnicas de conectar el Zoom en el que vamos a hablar con la página. Así que ya eso resuelto, podemos comenzar nuestra charla. Buenas noches a ambas, buenas noches a quienes nos están viendo, quienes nos verán en el futuro en la grabación. Y gracias de nuevo al Centro de España, el Centro Cultural de España en La Paz, que nos da este espacio y que permite este tipo de pensamiento en grupo, digamos. Y sobre algo tan bonito que nos une a las tres, creo que es la escritura eh, y, y la curiosidad por los temas de la escritura. Entonces, con unos minutos de retraso, quisiera ya empezar. Y para entrar en tema, voy a simplemente leer el título de este panel, al que invité a las escritoras Brenda Lozano, de México, y Marta Sanchís, de España, Marta J. Sanchís, de España. Y voy a leer también sus biografías para que las ubiquen mejor, pero primero voy con el título, ¿no? Este es el tercer panel del programa de Escrituras y Feminismos, la fuerza expansiva de la expresión, y este titula Oscurantismo luminoso, las brujas y mujeres medicina como protagonistas argumentales. Yo invité tanto a Marta como a Brenda, porque ellas, Brenda en la última novela que ha publicado, Las Brujas, trata de este tema, como evidentemente el título refiere, y Marta también se ha interesado por estos temas, si bien no en su escritura de ficción, sí en su escritura más ensayística, y está como dándole, digamos, vueltas a este tema en sus estudios ahora, ¿no? Entonces, Marta Sanchís, Marta J. Sanchís es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y tiene el título de Master en Fine Arts en Escritura Creativa en Español por la Universidad de Nueva York, gracias a una beca Fulbright. Ella ha publicado el relato Tráeme otra vez aquí en la antología ilustrada 31 cuentos para octubre en la editorial María Fulmen en 2021, así como la crónica en 3 partes ¿Quién vendrá a por ti?, sobre su experiencia como psicóloga de hospital en el proyecto Maleza. Anteriormente resultó finalista en varios concursos de relato en España y publicó relato y poesía en revistas literarias como América Invertida o Caligrama, ambas en el 2019. Actualmente se encuentra en 4º año del doctorado en estudios hispánicos y portugueses en la Universidad de Pensilvania. En noviembre de 2023 publicará su primera novela de la mano de Editorial 16. Ahora voy a leer la biografía de Brenda. Brenda Lozano es narradora, ensayista y editora. Ella estudió en México y en Estados Unidos y ha tenido residencias de escritura en Estados Unidos, Europa, América del Sur, Japón. Ha sido antologada en diversas ocasiones y ha impartido cursos universitarios y talleres. Y se ha involucrado en proyectos de cine y arte contemporáneo. Editó la revista literaria Make de Chicago y coorganizó el Festival de Arte y Literatura Lit y Luz, con sede en Chicago y la Ciudad de México de 2013 a 2019. Y es parte de la editorial Ugly Duckling Press de Nueva York. Su primera novela es Todo Nada en Tusquets el 2009. Le sigue Cuaderno Ideal en Alfaguara 2014 y el libro de cuentos Cómo piensan las piedras también en Alfaguara en 2017. Fue reconocida por el Conalcuta, AI Festival y el Consejo Británico como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de su país, y forma parte de Bogotá 39, los nuevos autores más destacados de Latinoamérica. Su novela más reciente es Brujas, yo dije Las Brujas, perdón, solo Brujas, también en Alfaguara en 2020, y ahora escribe en el periódico El País y vive en la Ciudad de México. Así que bienvenidas las dos. De nuevo, muchas gracias por acompañarme a hablar de este tema, yo como simple curiosa. Y a modo de comenzar la conversación, yo les voy a leer la descripción que hice de este panel, que son, digamos, las ideas de partida que tengo sobre este tema,
y que quisiera como conversar con ustedes y ver qué piensan de esos temas. Esto dice: el canon literario clásico popular tiene arquetipos heroicos o antiheroicos, normalmente concentrados en misiones masculinizadas: salvar el mundo del mal, vengar el honor familiar, conquistar territorios, etc. Se presupone un porqué de toda acción justificado en las reglas del mundo patriarcalizado. Según esto, no se salva al mundo desde la mística, las pócimas, la espiritualidad o cualquiera de las atribuciones históricamente femeninas de poder o saber. El positivismo ha borrado todo trazo posible de vidas heroicas alternativas a aquellas sostenidas en la racionalidad. Las mujeres medicina, las brujas, curanderas y guías espirituales en la literatura y en la cultura son una resistencia a la cientificidad como única matriz del mundo. Ok, entonces mi primera pregunta es precisamente: ¿qué piensan ustedes de esto que yo afirmo, pero que no estoy segura, ¿no? O sea, como que esto de que el canon literario tiene arquetipos heroicos o antiheroicos, normalmente concentrados en misiones masculinizadas, todo esto. ¿Qué creen ustedes como lectoras, escritoras de estos temas? ¿Es así o podría más bien discutirse que es una concepción como muy parcializada o muy desinformada? No sé, las escucho. Y tampoco sé en qué orden quisieran hablar. Quizá la que responda primero ahora va a ser la que responda primero todo el tiempo, no sé. Adelante, porfa. Marta, si quieres empezar, adelante. Vale. Bueno, cuando estabas diciendo eso, estaba pensando en el hecho de que también existen curanderos y chamanes hombres, ¿verdad? Entonces, dentro de como y dentro de una figura de curación, aunque como hemos hablado en otras ocasiones nosotras, es cierto que o sea, la población de chamanes es muchísimo más, de hombres, es muchísimo más abundante que la de mujeres, y que el chamán como figura que según el antropólogo Viveiro de Castro sería como una figura trans específica porque es capaz de conectarse con animales y con otros seres muy relevantes y tiene la perspectiva de que todos estos seres son humanos también como él, pues con ese poder que en realidad tiene el chamán en la naturaleza por poder conectarse con esos entes, supone una figura de mucho más liderazgo de los grupos que el de la curandera o el curandero. Entonces, en ese sentido, sí que al principio decía que no, que lo veía como una contradicción con lo que decías, pero sí en ese sentido también la figura masculina sigue siendo este líder, este organizador y también esta sabiduría, este ser que tiene una sabiduría tremenda, ¿no? Así que bueno, por ahí podríamos empezar. Perdón, ¿quieres que diga algo o quieres seguir tú, Natalia? No sé. No, sí, como la misma pregunta como, Okay, de eso, de qué piensas claro, de esas premisas que yo propongo, claro. siendo como un poco más próxima a estos temas. Me parece muy interesante lo que dice Marta, que bueno, principalmente son chamanes, son hombres. Sin embargo, eh, digamos que la medicina euclidiana o como las bases médicas o la tradición en la medicina, vamos a decir, pues sí, más positivista, más racionalista, y así, pues, bueno, evidentemente es otro campo. Entonces, en comparación a eso, a la medicina tradicional, bueno, yo sería de la opinión, a reserva de lo que ustedes piensen,
de que, bueno, por supuesto es una resistencia, ¿no? Y más allá de si son hombres o si son mujeres quienes la practican, por supuesto que la pensaría como una resistencia a ese otro sistema, ¿no? A esa otra forma de concebir, pues, la medicina, ¿no? Entonces, en eso se parece quizás un poco al feminismo, ¿no? Es decir, ser mujer no te hace feminista, bueno, es decir, es más amplio que eso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante pensarlo justo como una resistencia y bueno, eso sería como mi observación con respecto a este punto que planteas, que me parece muy interesante. Ya, y como, digamos, como continuación de esta pregunta o de estas ideas, ¿no? que refieren al mundo chamánico o al mundo brujístico en nuestro plano de realidad, es decir, no en la literatura, sino en nuestro plano de realidad. Quisiera yo preguntarles ahora ya en el plano de la literatura, ¿no? De lo que se ha escrito sobre este tema, si es como más frecuente o más accesible este tipo de temas en una literatura de mujeres, es decir, en el sentido de que en mi propia experiencia, este tipo de temas los tocan más las escritoras, ¿no? Que escritores, pero de nuevo, como decía en mi primera pregunta, esto puede venir de una desactualización de mi parte y quería saber qué han como ustedes consumido en este sentido, ¿no? O cómo ven ese tema en cuanto a desde dónde viene, quién está hablando de esto, cómo se está hablando de esto en la literatura. Esto de nuevo para ambas. Marta, ¿quieres ir tú o quieres que vaya yo? ¿Cómo quieres que hagamos? Podemos hacer una vez cada una. Puedes empezar. Vale. Va. Me late. Entonces, me pasas el balón, ¿cierto? Bueno, me parece una pregunta interesantísima, o sea, en términos del contar historias, justamente a lo largo de la historia, digo, perdonen la redundancia, pero como históricamente, qué lugar han tenido las brujas, los brujos, alquimistas, oráculos, ¿no? Que creo que esto es un tema muy en el ADN del contar historias, ¿no? O sea, pienso en la Biblia, por ejemplo, está esa figura que se llama Melquisedec, si no mal me acuerdo. Ahora estoy un poco, digamos que no tengo los textos aquí para armar el argumento, pero si no me equivoco, el nombre es ese, que es un mago, ¿no? De hecho, en el cual se basa más adelante García Márquez para hacer su Melquiades, ¿no? En Cien años de soledad. O por ejemplo, ¿no? En la tragedia griega, que sería a mí en donde más me gustaría recargarme, ¿no? O sea, los tres trágicos tienen oráculos, ¿no? Y eso está, por supuesto, en la tragedia, en todo el teatro que viene después, ¿no? El teatro como un ritual, por supuesto, en donde los oráculos al principio, o el oráculo, desencadena o va llevando la historia, ¿no? Y eso me parece a mí, o sea, fascinante de pensar cuál es el lugar que tienen los oráculos, ¿no? Están las brujas luego, por ejemplo, bueno, en Shakespeare también son una figura muy importante, ¿no? O sea, podría, pues, o sea, suena ahorita como así un brochazo súper grueso, pero más allá de, digamos, de tirar los nombres o lo que sea, lo que sí quisiera trazar como con puntitos es decir, bueno, claro que están ahí y son muy importantes los oráculos, las brujas, las premoniciones, el destino, ¿no? En la configuración muy primaria del contar historias y por qué, ¿no? A dónde nos llevan estos oráculos y sobre todo, cómo
cómo llevan una historia, cómo llevan una anécdota. Digo, podría aventurar también algunas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia griega, ¿no? Pero bueno, no quiero colgarme muchísimo, me parece un temazo. Si quieren que entremos más en eso, yo feliz, porque me encanta pensarlo y qué mejor que pensarlo con ustedes dos, ¿no? Pues genial lo que has dicho, Brenda, la verdad, porque yo estaba pensando en la figura de la curandera un poco después de eso, como dentro de la literatura de España está en la Edad Media la Celestina, que es esa curandera rehacedora de himen que tiene su cocina llena de pócimas y de hierba y es considerada como una bruja. Luego estaba pensando en una novela así menos conocida que esta que se llama Los Pazos de Ulloa, que es de una escritora gallega de finales del siglo XIX y que, en la que también aparece una figura como de una mujer que es rural, que genera cierto miedo entre la gente alrededor. Y estaba pensando, me salto de ahí a un escritor mexicano que no sé, que supongo que conocerá, Rudolfo Anaya, que escribió Bendíceme Última. Y es una, vale, pensaba que, o sea, para mí que te había a lo mejor de alguna manera inspirado para escribir tu novela, pero en realidad tiene bastante conexión con tu novela porque es de hecho una curandera que se llama Última y y esta parte no tiene conexión con tu novela, está como que entra en una especie de desafío, lucha con las 3 brujas del pueblo. Entonces eso es muy interesante, la diferencia entre la curandera que cura y las brujas que quieren hacer el mal y que quieren generar mal de ojo y que básicamente enferman. En eso estaba pensando, y también en la novela El silencio de la sirena, de Adelaida García Morales, que es una escritora que escribió sobre una curandera en la Alpujarra. Todas esas como ejemplos se me van ocurriendo así del canon, bueno, el canon o el no canon literario sobre la curandera. Sí, gracias. De hecho, eso me hace pensar, digamos, la diferencia de zonas culturales de las que están hablando ustedes, ¿no? Brenda, por un lado, desde la mitología o incluso la Biblia, y vos, Marta, en la cuestión de la tradición española más sobresaliente, digamos, de este tema, me hace pensar en la cantidad de facetas o más que facetas, como caras que puede tener este rol de curandera, ¿no? Como, o bruja, o lo que sea que le demos como categoría a este personaje, ¿no? En los casos que explicaba Marta, ahí, por ejemplo, vemos digamos, el potencial que tiene este rol de adquirir como un papel de villano o de antihéroe, ¿no? O antiheroína, villana, o más bien como personaje que teje las cosas de la historia, ¿no? Un personaje como célebre en la sociedad en la que opera. Como que este rol que puede tomar tantos valores de distinto grado, ¿no? Como muy negativo o muy positivo, sigue teniendo como cosas esenciales dentro de ese rol, ¿no? Como esta cosa metafísica, esto incomprensible, o este contacto con el conocimiento de más allá, es un poder finalmente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo este poder se carga con cuestiones que también tienen que ver con el género del personaje que está tomando este rol, ¿no? Y en muchos casos en que aparecen estos roles, sí que es muy fácil como condenar o glorificar el rol como
vinculado al hecho de que es una mujer quien toma el rol, ¿no? Eso es como un pensamiento que podríamos como poner en la categoría de hipótesis, lo que me recuerda que Brenda habló de una posible hipótesis que ella tenía, que sí que me dio mucha curiosidad y sí que quisiera entrar en ese tema, ¿no? Como la hipótesis respecto a ese, lo anoté como el rol de los oráculos, no sé si va por ahí. Sí. Marta, te toca, pero ¿quieres que vaya yo? Bueno, me parece muy interesante lo que dice Natalia, porque de hecho estos personajes sí tienen esa doble faceta de que hay un cierto número de personas que consideran que tienen una sabiduría espiritual y una sabiduría cósmica en cuanto a que se conecta con el universo y con todas las capas de la existencia, y hay otras personas que más bien se aproximan a ellas desde la parte supuestamente siniestra y de miedo. Entonces sí están por lo menos en los ejemplos que he dicho de las novelas, está esa doble perspectiva precisamente que has comentado. ¿Y qué piensa Brenda de esta cuestión de los roles? ¿Cuál era la hipótesis que... Bueno, pensando, o sea, bueno, para regresarme un poquito también a la pregunta que lanzaste anteriormente, pues, bueno, no creo que sea, digamos, únicamente vamos a decir, brujas escritas por mujeres, sino al contrario, creo que la figura está ahí desde el inicio del contar historias, ¿no? Y bueno, por supuesto, de un montón de maneras, ¿no? Este estereotipo quizás del siglo XX más, pues de Disney, vamos a decir, de la bruja como mujer y todo eso, pues bueno, viene de muy atrás, ¿no? Y me gusta siempre, o sea, creo que siempre ir para atrás te puede arrojar muchísimas luces sobre el presente y sobre eso, ¿no? Como, ¿qué quiere decir hoy que una niña, por ejemplo, se vista de bruja, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, ahí la palabra que usó Marta, ¿no? ¿Qué es lo siniestro en eso y qué es lo atractivo, lo endemoniada y cabronamente atractivo en la figura de las brujas, ¿no? Todavía hoy. Entonces, bueno, para regresar a la tragedia griega, pues bueno, sí, en los tres trágicos, el lugar que tiene el oráculo, por ejemplo, creo que tiene que ver pues eso, con desafiar el destino, ¿no? Muy al inicio de las obras es cuando aparece ese designio y los personajes parecieran como ir justamente en contra de eso, ¿no? Y curiosamente, al ir en contra, parecían irlo cumpliendo, ir cumpliendo su designio, ¿no? Está el caso de Edipo, por ejemplo, que es como bien claro, ¿no? Con Tiresias, ¿no? Que tiene esta figura además increíble de el oráculo también como con los dos sexos, ¿no? O sea, alguien que tiene, o sea, para regresar al tema de género, ¿no? O sea, la figura de Tiresias es maravillosa porque tiene las experiencias, o sea, tiene, digamos, los dos genitales, pues, es hombre y mujer al tiempo, ¿no? Tiene la experiencia sexual doble, es además ciego y bueno, las implicaciones que tiene eso, ¿no? De ver el futuro, alguien que es ciego, y de experimentar, tiene en su cuerpo, digamos, la experiencia de los dos sexos. Entonces, eso me parece muy interesante también, ya pensado como
quiénes son las brujas, ¿no? ¿Qué hay de queer ahí? ¿O qué hay o sea, son brujas, mujeres nada más? No, son las dos sensibilidades, lo pueden ver todo, y el caso de Tiresias me parece bien interesante, bueno, la figura de Tiresias, porque no ve, no mira, ¿no? Pero bueno, el oráculo de Delfos es eso, ¿no? El oráculo es ir en contra de él y al mismo tiempo irlo cumpliendo, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Estoy hablando específicamente de la tragedia, pero creo que algo parecido ocurre, ¿no? Incluso, digo, por darme un salto más pop y digo, una película que vi cuando era niña, ¿cómo se llama? Está muy clásica. Creo que en todas hay brujas, ¿no? En todas las películas de Disney, o en muchas al menos. Esta figura de Úrsula, por ejemplo, en La Sirenita, que era mi parte favorita de toda la película y me parece el personaje más interesante. Siempre me han parecido más interesantes, ¿no? Estos personajes, pero creo que es claro, la bruja que... ¿Cuál es donde hay una rueca? Es la Cenicienta, ¿no? No. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, eso, perdona, gracias. Sí. Ella, por ejemplo, ¿no? Opera también como en la tragedia griega, ¿no? Llega un bebé, y digo, hace 1000 años no veo esta historia, esta película, pero llega un bebé y la bruja dice, bueno, va secada con una rueca, ¿no? Y todo lo hacen en esa historia para que no pase eso, y todo lo que hacen es precisamente para que pase eso, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo que opera por ejemplo, en Sófocles, ¿no? O en Eurípides. O sea, es lo mismo que está con los trágicos. Entonces, es increíble cómo muchas veces para mirar una película de Disney o para mirar, no sé, para ver el presente, no que Disney es el presente, simplemente como para ver las cosas pop o lo que tenemos enfrente o los disfraces con los que hoy nos vestimos todavía para Halloween, ir atrás pues trae muchísimo, o sea, están en todas partes, ¿no? Los trágicos, pero bueno, eso diría. Podría, obviamente me encanta el tema, así que podría seguir y seguir y si me das cuerda, como dicen acá, o sea, si me invitan ¿para qué me invitan a la fiesta si ya saben cómo me pongo? ¿Saben cómo me pongo? En Si ya Bolivia saben decimos cómo lo me pongo, mismo. ¿para qué me invitan, no? O sea, me encanta este tema, así que hablaría feliz, horísimas de tragedia griega y oráculos. Bien, entonces estás en el lugar correcto, estamos en el panel correcto. Brenda, me hiciste pensar, por un lado, en la cuestión de las brujas de Disney, que no todas, de nuevo, eran como el estereotipo visual, estéticamente de bruja, ¿no? Como que no todas eran como nosotros en el imaginario popular, imaginamos a las brujas, ¿no? Con el sombrero o los artefactos y todo esto, sino que eran distintos tipos de mujeres eh, que hacían el mal, digamos, eran las malas de estas historias. Entonces, como que no había pensado así o no había hecho esta conexión con la cuestión de la profecía cumplida casi, ¿no? Del oráculo que haces, ¿no? Como que el hecho de que haya esta figura en estas historias ya coloca el mal como posibilidad, o sea, como que planta una posible... Claro, ¿Cómo? por supuesto, Sí, te estoy haciendo coro, como diría Bad coro, Bunny. sí, entonces no lo había pensado antes y a raíz de eso más bien aprovecho para conectar, ¿no? Como esto del oráculo y la profecía cumplida con un elemento que hay en tu novela de brujas, cuando hablas de la palabra, ¿no? Y si esto tiene relación con este tema de llamar al mal o de saber que existe el mal y por lo tanto que todo lo demás en la historia gira alrededor de que se cumpla o no se cumpla ese designio del mal.
No sé si habías pensado eso. Obviamente no todos los que están viendo leyeron la novela, entonces como contexto era eh, la palabra o el libro era algo que en mi interpretación equivalía a un poder, ¿no? Al mismo poder al que se le atribuye, digamos, a la figura de bruja o a la figura de curandera, hechicera, todo lo que ustedes quieran como llamar. Entonces esa es mi pregunta, si había pensado en la palabra como esta especie de dispositivo que hace que corra la acción o que, no sé. Claro. Bueno, Marta, creo que ahora esta sí va para mí, así que voy, Muy directamente, perdón. voy directo. Bueno, pues claro, o sea, el tema del poder es clave en todo esto, ¿no? Porque pareciera que cuando aparece un oráculo, digo, ahí sí, pareciera que es alguien que no tiene poder, ¿no? Pareciera ese pordiosero Tiresias que entra ciego a escena y está diciendo pues cualquier barra basada en Tebas, ¿no? Pero no, está diciendo algo que va a pasar, ¿no? Y conforme va ocurriendo la tragedia o la trama, vamos viendo que está lleno de, digamos, está ganando poder esas palabras, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ese punto de vista me parece muy interesante cómo cuestiona hoy en día el poder esa figura de las brujas y de los curanderos, los chamanes, en fin, o sea, en tiempos de Instagram, en tiempos de followers, en tiempos eh, en los que, por supuesto, el poder tiene que ver con la fama y con el dinero, ¿no? Vivimos claro, en un mundo bien capitalista, que está cruzado con lo patriarcal, con el racismo, con un montón de otros problemas, en donde el poder tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quién sobresale? Bueno, por supuesto estará muy ligado a estos otros temas y a estos otros problemas, sobre todo diría. En ese sentido, la palabra sí creo que puede ser o es sobre todo una resistencia a eso, ¿no? Es decir, alguien que puede tener cierto poder desde ahí, así como Tiresias en Tebas, pues tiene un poder bien distinto, ¿no? No será el de los followers, no tendría followers Tiresias, ¿no? Nadie, lo tirarían de loco. Él está entrando a escena a decir una barbaridad. Entonces, desde ese punto de vista, no desde aquí, digamos, esta es una reflexión a la que estamos llegando ahora y también después, digo, yo escribí Brujas hace ya pues algunos años, 4, no sé, algo así. Entonces, bueno, la reflexión venía de otro lugar y en ese momento también, o sea, digamos que la constante sí es esa palabra de poder, ¿no? Yo me preguntaba mucho qué era el poder y cómo podía yo cuestionarlo. Sí, quería un personaje que fuera, que de alguna manera cuestionara ese poder sí, de Instagram, de redes sociales, del mundo hoy, digamos. Y bueno, una mujer que es curandera, que es de un pueblo originario, ¿no? Que aquí, pues en México hay más de 68 lenguas que son de pueblos originarios. Digo, por supuesto, el español es el idioma hegemónico, ¿no? Pero hay pueblos en resistencia y hay lenguajes también, ¿no? Hay idiomas, hay metáforas, hay formas de entender el mundo completamente diferentes, ¿no? Y me interesaba mucho explorarlo desde ahí, me interesaba mucho que Feliciana fuera un personaje de un pueblo originario, que sí, que hablara una lengua indígena y que le valiera madres pues el mundo como lo entendemos hoy, y con sus lógicas, y con su mercado, y con su capitalismo, y que ella estuviera muy a espaldas de todo eso, muy digna y muy orgullosamente en contra de todo eso, pero desde ahí ella siendo pues justamente bien poderosa, ¿no? ¿Y cuál era ese poder? Bueno, pues para mí desde la palabra, ¿no? Entonces por eso en esta novela
el tema de la palabra y del lenguaje y del libro, aunque ella es analfabeta, no sabe leer ni escribir, ella tiene la palabra, ¿no? Y ella tiene el libro, algo que se llama el libro en esta novela, ¿no? Que yo pues me imaginaba como la sabiduría entera, ¿no? Como un personaje, sí, bien sabio, bien sabiondo. Así que pues bueno, va más o menos por ahí y pues eso les puedo compartir. Sí, Súper. Ah, eh, dale. de hecho, ella le dice a la protagonista en un momento, a ti no te estoy hablando en español, te estoy hablando en mi idioma, en mi lengua, ¿no? Eso es súper interesante, la verdad, que la sabiduría esté precisamente en la oralidad, porque además la novela está muy escrita desde la oralidad. Yo me preguntaba si podríamos terminar de delimitar, quizá no definir, pero sí delimitar los conceptos que estamos utilizando como nombres de mujer medicina, curandera y bruja y chamana. O sea, estamos como barajando muchísimos conceptos al mismo tiempo y no significan no significan lo mismo, ¿verdad? Por un lado, tengo esta cita que escribí de tu novela, Brenda, en la página 21, que cuando está hablando Feliciana y dice, yo soy chamana, más fácil me dicen curandera, así me conocen. Unos bruja me dicen, sí. Hay una diferencia entre ser curandera y ser chamana. Una curandera cura a la gente con sus menjurjes y sus hierbas. Y una chamana también. Pero una chamana también puede curar las cosas que no son del cuerpo, puede curar las cosas que son de la onda agua. Yo curo lo que han vivido la gente en el pasado y por eso curo lo que viven en el presente. Por eso a mí luego la gente me dicen que les curo el futuro. Entonces te quería preguntar, ¿de dónde viene esa diferenciación que tú haces en la novela entre chamana y curandera? Pues primero muchísimas gracias por haber leído ese fragmento. Te agradezco el tiempo que le has dado y gracias. Bueno, en aquel momento estaba pues leyendo también un montón de textos más bien áridos, muy aburridos en torno bueno, rituales de curanderos, cómo se definían a sí mismos, pues como más por ahí, ¿no? Y fue María Sabina también, por supuesto, leí una entrevista con ella bastante interesante. Entonces, viene de ahí, o sea, viene de esas lecturas y de tratar de empujar un poco más, digo, a Feliciana, o sea, Feliciana es un personaje que hace ceremonias de lenguaje y hace, digamos, no aparecen como tal, porque pues son imposibles, obviamente, o sea, ella cura todo básicamente a través del lenguaje, ¿no? Hace ceremonias de lenguaje y tal, que quizás María Sabina de alguna manera hacía, pero bueno, tenía el componente alucinógeno que bueno, era los límites, digamos, que ahí tiene. Yo creía o quiero pensar que desde la ficción se podía empujar un poco más y que sí que se podía curar absolutamente todo. Entonces, ahí Marta, querida, en el fragmento que leía, donde ella dice que puede curar pues las ondas aguas, es justo esa imposibilidad, o sea, la diferenciación en el que ella, Feliciana, puede curarlo absolutamente todo y imposiblemente todo, o sea, y solo posible mediante la ficción. Entonces la pregunta que me haces también de alguna manera entra en esa misma imposibilidad, porque no es algo que se pueda distinguir en la realidad, por poner ficción y realidad en dos fronteras, ¿no? O como en dos regiones fronterizas, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, no sé si me debe entender, como que es más, es algo que en esa novela, o sea, que si bien tomé algunas definiciones en la realidad, ¿no? De cuáles son como cómo se definen, cómo definen sus propios quehaceres y poderes, en esa cita, en esa parte en Feliciana, ella está diciendo que cura todo, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces,
Esa es una diferencia para ella y es que solamente es posible mediante la ficción, pero que no podemos pasar de este lado porque entonces la lógica no funciona, o sea, el truco de magia no... Miras cómo se pasó una cosa de una mano a otra, o sea, ya no hay magia, ¿no? Ya no hay esa ficción, digamos. Sí, la verdad es que estas definiciones como que se ven de manera muy distinta desde las disciplinas. Por ejemplo, hay un antropólogo, el que he comentado, Viveiro de Castro, que está siendo muy mencionado ahora en la academia, porque él habla de chamanes, no entra en curanderos. El concepto son los chamanes. Y bueno, está siendo muy inventado porque su último libro y todo el trabajo de investigación que hizo previamente justifica y argumenta que las cosmovisiones amerindias, precisamente las de los chamanes, han de ser vistas como una perspectiva filosófica con el mismo peso que tiene la filosofía de Occidente. Entonces, pues, por ejemplo, está eso y luego está, bueno, ya entraremos con otras preguntas, pero luego están las curanderas actuales, las mujeres en medicina actuales de Bolivia que estuve entrevistando y que se definen a sí mismas de diferentes maneras según diferentes características de lo que hacen. Sí, a mí me gusta que hayas traído a colación, Marta, esa cuestión de los límites entre las formas de nombrar estas figuras, en el sentido de que resultan por ser como extrañas o estar en oposición a lo que consideramos positivista, es decir, lo racional, ¿no? Lo científico, parecieran que todas son finalmente la otra, ¿no? O sea, un solo otro, cuando en realidad hay muchos matices y hay muchas... más que matices a nivel conceptual de qué es cada uno, hay matices y diferencias profundísimas en cuanto a prácticas y propósitos o motivos de estas prácticas, em, que me imagino yo, vos lo sabrás mejor y nos lo podrías explicar si es que es así, tienen relación con eh, el, el rol de estas figuras que están en contacto con el más allá de cada cosmovisión, ¿no? De cada estructura social en la que existe este personaje, hay un lugar que ocupan, se espera algo, digamos, ¿no? de ellos. Puede ser, en caso de las curanderas, curar, ¿no? En el caso de una bruja villana, el mal, digamos, ¿no? O sea, estoy mezclando ahorita, ¿no? Con la cuestión literaria con la cuestión de estos roles en el mundo físico. Pero vos dirías estas definiciones sí que tienen algo que ver con la forma en que esas particulares cosmovisiones ven el contacto con lo que está fuera de este mundo o lo que está más allá, lo desconocido, lo metafísico, o si no es así, ¿qué creerías desde el conocimiento que tienes que ayuda a definir estos roles distintos, digamos? Vale. Por un lado está lo que Viveiro de Castro conceptualiza como las cosmovisiones amerindias, en las que sí, efectivamente, ese contacto con los otros seres es ultra relevante para la figura del chamán. El hecho de que la perspectiva del chamán le permite ver a esos seres de la misma manera en que se ven entre sí, tanto los animales que se miran a sí mismos, como los muertos, como los espíritus, los fenómenos atmosféricos y las plantas y en algunas ocasiones los objetos. Le permite al chamán su ser, bueno, todo lo que sabemos como sus dones que vienen de nacimiento y también lo que practica y lo que va aprendiendo a lo largo de su vida, le permiten entrar directamente en este tipo de mundo en el que estos seres son humanos también. Se ven a sí mismos como humanos, se relacionan como humanos
tienen atributos como de personalidad. Ven, un ejemplo muy claro que dice él es que los jaguares ven la sangre como si fuera cerveza y los buitres ven los gusanos sobre carne como si fuera pescado frito. Y también sus vestiduras, como la garra, las plumas y todo lo que supone la vestidura del animal, lo ven desde un sentido cultural, como que es parte de su cultura, como si esos animales tienen una cultura, porque realmente son humanos, tienen espíritu humano. Así que eso por un lado, y luego me he perdido un poco en el resto de la pregunta y voy a dejar para no hablar tanto que Brenda siga por ahí. De hecho, tenía ganas de preguntarte más a ti, Marta, si nos podías contar un poco de las entrevistas que habías hecho en Bolivia, pues suena súper interesante, como que a qué conclusiones llegaste, si es que llegaste a conclusiones, ¿qué nos puedes compartir de eso? Que suena muy interesante para tu investigación. Es difícil llegar a conclusiones porque todavía estoy en el proceso, pero gracias por la pregunta. Y a ver, quiero agradecer muchísimo a las mujeres que me dieron su tiempo y que me dieron sus conocimientos, que fueron Jordana Cirvián, Cantuta Luna, Karina Mariaca de Oliveira y Andrea Huanca. Entonces con ellas hablé, pero todavía me gustaría hablar con muchísimas mujeres más. Y en realidad, pues Jordana Cirvián es bruja de la filosofía amautista, bruja de fuego, combina, y ella para sus sanaciones pues combina rituales andinos con rituales propios que ha aprendido ella del amautismo. Luego, Cantuta Luna se me dijo que el nombre con el que se quería considerar, con el que se considera a sí misma y con el que se llama es más bien de guía espiritual, porque en ocasiones la palabra curandera u otras palabras, por supuesto la de bruja, pues tiene unas connotaciones negativas muy importantes. Y bueno, también destacas que todas ellas me dijeron: es la persona a la que se cura a sí misma, es la persona a la que hace el camino de la sanación. Entonces, por eso ella y otras estaban un poco uneasy, como no estaban tan seguras con la palabra, con el nombre de curandera. Y sí, eso por ahora. Eso complementa entonces un poco justamente la pregunta que comenzó con la diferencia de denominación, ¿no? Y qué interesante que la autodenominación también limite como que las actividades que están relacionadas a su práctica, ¿no? Limite en un sentido de que ese es el poder que ellas saben que pueden usar o que están como intuitivamente más preparadas para usar, ¿no? Obviamente yo hablo desde el desconocimiento total de cada, digamos, de cada práctica particular de las 4 que entrevistaste. Sí, y otra cuestión muy interesante, ya para terminar también que hable Brenda, es que las prácticas son muy heterogéneas. Yo me acerqué pensando, bueno, esta persona va a ser curandera del altiplano y va a hacer rituales relacionados con las poblaciones quechua y aymara, porque de hecho pues esta persona pues, puede pertenecer a la población aymara, pero me sorprendió que se combinaban tanto los rituales como las hierbas, como la filosofía del andina con la amazónica. La amazónica, por ejemplo, de la población de los Siona, y el hecho de que bueno, por poner un ejemplo, pues se puede combinar la limpieza energética, el poner mesa ritualística
propio de los rituales andinos con el ayahuasca, que es una hierba de sabiduría y de conocimiento, y que es casi como si fuera también una persona que evoluciona, y que es de lo amazónico. Eso. Ya, y también, bueno, solo para aclarar, Marta está hablando, las 4 brujas las que nombró estaban en Bolivia, ¿no? Sí, Creo que no empecé por ahí, no lo dije. Em, y bueno, estaba pensando también en ciertas conexiones. Marta, por ejemplo, habla de la ayahuasca, en la novela Brujas de Brenda, se nombra los hongos, ¿no? Como este elemento natural que permite un contacto diferente al de la lucidez del mundo físico convencional, digamos, ¿no? Es una especie de portal de naturaleza que permite o que tiende este puente entre el mundo racional, el mundo lógico, digamos, ¿no? En el que vivimos, y esta otra dimensión del mundo que tiene que ver con conexiones de seres o conexiones de causa y efecto muy diferentes y muy como fuera de la lógica social en la que estamos viviendo, ¿no? Esa, esa distorsión, digamos, que no se da solo es decir, no es un efecto de la droga. La droga vendría a ser como el portal que permite, digamos, dejar atrás todas estas reglas o no más que reglas, toda esta moral que no permite otro tipo de conexiones, ¿no? Y justo hablaba de la cuestión de los hongos, en el caso de la novela de Brenda, con ayahuasca, que son efectos, digamos, psicodélicos análogos, no iguales, pero son análogos, ¿no? Esa pérdida de noción de la realidad. Quería preguntar también, ya pasando ligeramente a otro tema, para ir avanzando hacia el final también, en el caso de la novela Brujas y en el caso de las preguntas que se hace Marta respecto a el género, digamos, ¿no? de quién practica estos oficios chamánicos y curanderos, hay un aspecto de la novela Brujas, Brenda, que me pareció súper interesante, que era esta liminalidad entre hombre y mujer en el personaje Paloma Gaspar, ¿no? Que es un muxe. No sé cómo se pronuncia en México, o sea, muxe, Mushe. mushe, un mushe, que es un personaje intergénero, ¿no? Es un personaje intergénero que, como bien explicaba en el anterior personaje Terácito, que creo que era, Tiresias. Tiresias, me hizo recuerdo a este personaje y quisiera que, no sé, que si nos pudieras contar un poco más, no necesariamente el por qué, porque esa es una pregunta muy molesta en la literatura, como ¿por qué haces esto o por qué lo otro? Sino cómo opera, digamos, esa figura intergénero en esta cuestión que puede verse como una cuestión de género también, en el sentido de quién es titular de este poder finalmente en esa novela y en el mundo brujístico, ¿no? Hay brujas, hay brujos, hay chamanes, curanderas, hay, como hemos estado hablando, como distintos grados de categoría. Entonces quisiera que nos contes un poco de esa figura en la novela y sí el por qué. Perdón. No, claro, no, feliz, Natalia. Bueno, pues las mushes es una manera mucho antes de la colonia en que en pueblos originarios, específicamente en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se llamaba a lo queer, o sea, digamos que la palabra queer es más bien una palabra moderna. Y pues me parece pero muy interesante, ¿no? Mushe, pues claro, también es digamos, otra forma de decir mujer, pero no es una mujer, ¿no? Es como esa, pues
eso precisamente queer, ¿no? No quiero yo venir aquí a dar una, a imponer un significado, ¿no? Es más bien, pues, una figura que me interesaba muchísimo, como tener un personaje que fuera Mushe. Y bueno, como regresando también a unos pasitos atrás en nuestra conversación, son principalmente curanderos, ¿no? Entonces Feliciana viene de una familia en la que principalmente han sido hombres todos, y Gaspar, que es esta Mushe, después ella escoge el nombre Paloma, cuando digamos decide salir bueno, ser quien es, y el Gaspar, cuando todavía pues digamos, se viste de hombre y tal, y en esa familia de los curanderos, enseña a Feliciana todos los artes de cómo mezclar las hierbas y dónde encontrar los hongos y todo eso, ¿no? Relativo a el ser curandero. Pero parte del ser curandero implica pues no beber alcohol, no enfiestar, hacer un montón de cosas que pues a Gaspar no le interesa nada, y justo al nombrarse Paloma y Mushe decide no seguir ese camino, ser Mushe, y conforme Feliciana le va yendo cada vez mejor y se va haciendo cada vez más conocida, incluso a pesar de ella, pues más gente viene de todas partes del mundo a conocer a Feliciana, y Paloma pues se la pasa increíble, ¿no? Se quiere coger a todo mundo, es súper como carismática y entra a escena y quiere como fiesta, y mientras Feliciana es un personaje más bien sabio, pues, y serio, vamos a decir, pues Paloma es más ligera, más luminosa, más, también más superficial, más divertida. Y me interesaba mucho la relación entre dos personajes así, porque muchas veces lo interesante entre los personajes o en nosotros como personas también, ¿no? La complejidad no es per se, o sea, la complejidad se da mucho en relación a los demás, ¿no? Y cómo somos con otras personas. Y ahí están los personajes, ¿no? Ahí hay mucha vida también de los personajes, de cómo son en relación a alguien más, cómo son en conversación con diferentes personas. Y en ese sentido a mí me interesaba que Paloma siendo Mushe, y Feliciana, pues una, digamos, espejear a la otra y fueran en buena parte una en relación a la otra, ¿no? Como siendo tan opuestas y tan diferentes, y Feliciana es casi una monja, ¿no? Bueno, Paloma le encanta la noche, la fiesta, la música, el baile, maquillarse, romper como la solemnidad de las cosas, ¿no? Y Feliciana pues está en una búsqueda más bien muy espiritual, muy con la naturaleza, con los procesos de la naturaleza, en fin. Entonces, bueno, no quiero colgarme mucho más, pero bueno, básicamente espero haber respondido algo sobre la musheidad de Paloma, que está muy en relación también a la heterosexualidad y a la sobriedad también de Feliciano. Sí, súper interesante. De hecho, yo no había hecho esa relación de que ambas representan como formas distintas de vivir una experiencia en común, digamos, ¿no? Como ambas tienen el potencial de disponer de ese poder, y sin embargo no hay como una receta o fórmula de uso de ese poder, y lo conecto con la cuestión del feminismo, ¿no? Como el espectro de ideología feminista que nunca jamás va a estar como dirigido a un solo lugar, ¿no? O que ya se ha vuelto como una cosa mucho más micropolítica que una ideología como más
total o universal que debería cuadrar con todas las formas de ser mujer, digamos. En este sentido, me daba mucha curiosidad la cuestión MUXE por eso mismo, ¿no? O sea, yo ya conocía eh, este intergénero en México por otras lecturas, pero hacer de eso como el rol alternativo, no necesariamente propuesto, pero alternativo a otra figura de la novela que ya tenía, digamos, el papel de ser la bruja, la chamana, ¿no? Todos estos términos que no terminamos de definir y que los decimos como con la conciencia de que son muy diferentes, pero eso como que me parecía muy curioso, por qué asignarle ciertas personalidades, ¿no? A las distintas, digamos, distintas brujas y que eso sea un tema de su ser bruja, ¿no? Más allá de que lo que van a hacer o lo que no, más allá de la trama, digo, sino como un comentario a esta posibilidad de los múltiples matices que toma el rol del ser espiritual, ¿no? O de nuevo, bruja, chamana, curandera, etc. No sé, Marta, si vos tenés algún comentario sobre eso. Yo tengo más preguntas, una más en realidad, para ir cerrando. Pues sobre lo femenino, hablar brevemente de que desde el 2012 estamos en la era del Warmi Pachacuti, que es de Pacha, más o menos, yo no soy experta en quechua, pero sería como el espacio-tiempo, Kuti ese cambio de tiempo, retorno de tiempo, y Warmi es la mujer. Entonces, se supone que a día de hoy, desde el 2012, estamos en una ruta hacia que sea esa energía femenina la que recupere el equilibrio de absolutamente todo lo que sabemos que está completamente desequilibrado. Sí. Sí, me parece interesante esa conexión con la cuestión de la tierra, ¿no? Como en el nombre mismo de la era de Pachacuti, Warmi. Bueno, para ir terminando la conversación, yo tenía una pregunta sobre si alguna de ustedes tiene algún dato o alguna lectura curiosa de este tema brujístico en su como formación literaria, como si hay alguna historia en particular que les encante respecto a este tema y por qué, de nuevo, ¿no? O hay alguna historia en particular que les haya hecho pensar en la forma de hablar de este tema, ¿no? Ya, digamos, la literalidad de este tema, el estilo de escritura que les haya impactado sobre este tema, ¿no? Esa es como mi pregunta de cierre como lectoras que son, ¿no? Como, además de escribir de eso, como lectoras, ese alimento, no sé. ¿Quieres decir tú, Marta, o quieres que vaya yo? Tú. Ok, bueno, a mí me fascina y de hecho me inspiró muchísimo el libro de Silvia Federici de Calibán y la Bruja para hacer esta novela. De hecho, sí, en buena parte por ese libro, mejor dicho, ese fue el libro que me empujó a hacer esta novela. Maravilloso. Bueno, que mira desde muchos ángulos la figura de la bruja en el medioevo, ¿no? Principalmente, y cómo desde ahí se puede, pues, o sea, digamos que un ensayo muy estimulante para pensar la figura de la bruja, como por ejemplo está en los márgenes, se parece mucho al feminismo también, ¿no? O sea, son mujeres que de alguna manera rompen ciertos órdenes patriarcales, ¿no? Y están al margen del capitalismo, al margen de las ciudades,
al margen también de esa edad, vamos a decir, sexualizable de las mujeres, en donde, ¿no? Jóvenes. Entonces, bueno, hay algo, es mucho más complejo que eso, pero bueno, es básicamente un ensayo que me parece brillante. Me gusta mucho Silvia Federici y bueno, ese libro me voló la cabeza, me hizo pensar un montón y desde ahí pues hice mi curandera mexicana. Para mí fue a partir de El silencio de las sirenas, de Adelaida García Morales, en el que cuando la narrativa entra y se hace muy evidente el cambio de espacio entre lo que es Granada y lo que son las Alpujarras, los pueblos de montaña de las Alpujarras, cuando entra descubre otra temporalidad que no es, por supuesto, la supuesta temporalidad anquilosada y paralizada de lo rural y del pasado, sino que es más bien una multiplicidad temporal en la que caben muchas capas históricas, y entonces en sí mismo todo lo que sucede ahí es medio mágico y luego está la figura, por supuesto, de la curandera, que sacrifica un animal para saber si una de las protagonistas tiene o no mal de ojo y que intenta constantemente durante toda la novela curar a una de las protagonistas. Y esa como, además, dentro de un espacio que de nuevo son las Alpujarras, que es un sitio donde se fueron a refugiar los musulmanes de que llegaran los reyes católicos y donde también se refugiaron los republicanos de la guerra civil. Entonces, todo eso generaba como una atmósfera de sabiduría que estaba concentrada tanto en la curandera como en el espacio, que me alucinó, y eso fue lo que me empezó a llamar. Qué genial esa conexión, me gusta mucho del espacio y el poder de esas mujeres, me gusta. Estaba pensando que también el ensayo de Silvia Federici fue lo más próximo que tuve yo a comprender cuán, digamos, atemporal es la figura de la bruja, en el sentido de que siempre ha existido y es el contexto más bien lo que le da los atributos de ser lo que en ese momento se considera bueno, se considera malo. Ahora es muy cool ser bruja, ¿no? Todas somos brujas, o eso que decías, Brenda, de la cuestión pop de lo bruja, ¿no? Como vestirnos de bruja o cosas así. En otros momentos era como la cuestión indeseable, lo oscuro, digamos, ¿no? De la sociedad, el chivo expiatorio, como en la mayoría de estas facetas, ¿no? Entonces, también ese ensayo fue como muy iluminador en ese sentido y me permitió como conectar el arquetipo de la bruja con el rol femenino histórico, ¿no? Que es como, o sea, como que lo usa para comentar todo eso, ¿no? Entonces también estoy ahí en tu equipo. Y bueno, para ir terminando, y ya que yo no dije ningún libro, voy a decir uno que dijo Baby Vaca en los comentarios ahí de Baby Vaca, es una amiga mía, y dice que cuando Marta estaba hablando de la tradición literaria de este tema en España, la hizo pensar en la herbolaria, que es una figura que tampoco es como bruja exactamente, pero es de la cosmovisión vasca. No sé si la conocías, no sé si... Lo apunté, muchas gracias. La herbolaria. Gracias, Baby, por esa referencia. La leeré. Así que yo tomo esa como mi participación, me la robo. Y bueno, llegamos al final, me fijé y no hay como más preguntas o comentarios. Yo no sé si ustedes quieren como decir alguna nota final, algún manifiesto brujístico, conjuro, no sé, de este tema, ¿no? Adelante, o preguntarse algo, no sé. Sin presiones tampoco, es por si tenían, no es que tengan que pensar algo, es por si tenían algo pensado. No, hombre, qué No. divino. Ok. No,
francamente, bueno, Marta, no sé si tú tienes algo, pero yo pues me voy contenta, agradecidísima con las dos, con ustedes que también nos acompañaron acá. O sea que por mi parte, No. Sí, sí, de verdad, súper bueno compartir. Podríamos estar más tiempo, la verdad, hablando sobre esto, porque además es algo que como decías al principio, Brenda, que es una resistencia, sea del género que sea, y creo que precisamente como una resistencia es una conversación que es difícil encontrar en la vida diaria de una y que hace falta pues dar con tu grupo para poder reflexionarlo, así que agradezco muchísimo este espacio. Muchas gracias, Natalia, A y ustedes. al Centro Cultural de España en La Paz. Muchas gracias por invitarnos a esto. Y a todas las personas que lo vayan a ver o que lo estén viendo. muchas gracias. Gracias entonces a ambas, muchas gracias por su tiempo, por la paciencia, porque empezamos un poquito más tarde, porque así pasa las cosas que no están en nuestro control, así que muchas gracias, ha sido un gusto y las dejo en paz por el resto de la noche. Y bueno, están invitadísimas a los siguientes temas de charla para vernos, ¿no? Para seguir hablando de esto, de este tipo de temas. Así que me despido, buenas noches. Adiós, adiós.